amigo Eduardo, quien se conectará desde Colombia y desde aquella parte del mundo nos va a compartir muchas de esas investigaciones, de esos lugares místicos, mágicos, embrujados, esotéricos, y qué tendríamos que hacer si alguna persona por alguna circunstancia llega a pasar sin darse cuenta que es un lugar de esos lugares malos, como se les nombra en muchas de esas ocasiones. Así que la invitación, jóvenes, para que se queden aquí, para que estén muy al pendiente de lo que implica pues estos grandes temas y que todos seamos partícipes de este conocimiento. La vía de comunicación entre todos ustedes y un servidor a través del Facebook, usted me encuentra como Johanan Díaz Oficial. Johanan Díaz Oficial, ahí lo está mirando, que todas las tardes a las 5 tengo, bueno, pues videos para compartir con todos ustedes. El boletín de la insólita experiencia más 52 55 44 65 77 50, que es la vía de contacto entre todos ustedes y un servidor. Así que, bueno, pues ahí a estar muy al pendiente, jóvenes, porque estoy seguro que siempre nos van a ayudar a seguir entendiendo todo lo que implican pues estos bisvirulines, bisviruletos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a darle paso entonces a nuestro querido amigo, a don Eduardo Escoto, que ya está por acá. Eduardo, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Johanan, muy buenas noches. Pues un gusto saludarte a ti y a todos los johaneros en esta emisión aquí en tu canal de YouTube. El día de hoy estrenando set de este sueño que es llamado Testigo Paranormal. Y aquí estamos al pie del cañón hablando, pues vamos a hablar de todos estos temas que tienen que ver con las casas infestadas, las casas embrujadas y todo lo que tienen que saber nuestros queridos amigos para saber si su casa tiene estas características y qué hacer en caso de que sí las tengan. Exactamente, muy bien. Oye, y a ver, pero explícanos qué significa ese set o qué, porque me imagino que debe tener algún significado. Claro, bueno, pues todo el misterio, todo lo que me gusta, todo lo que me apasiona está aquí alrededor mío, tanto el tema paranormal, el tema de los duendes, el tema de las calaveras de cristal, todo está aquí alrededor mío y pues ahora, tú sabes, Johanan, que aquí es mi oficina, es mi consultorio, es mi lugar de trabajo, pero siempre conforme vamos generando mayores contenidos, es importante también pues darle a la gente que nos siga, a la gente que nos apoya, pues la mejor calidad posible. Y ahora, pues con esta remodelación que hicimos aquí, ahora este es nuestro set de televisión, con el cual estaremos pues transmitiendo en vivo y en directo a través de mi canal de YouTube para todas de aquí en adelante. Y pues es un esfuerzo muy bien logrado gracias al apoyo de todos los testigos paranormales. Perfecto, qué bueno, pues a mí me da mucho gusto que estés generando ya mucho contenido y que haya muchas personas interesadas en este trabajo que vienes realizando de muchos años, que tienen que ver con esas otras realidades, con esos temas que siempre nos llevan de la mano y siempre queremos saberlo todo, Eduardo. Yo creo que estás haciendo un trabajo súper bueno y eso siempre es valorado por la gente que está ahí al pendiente. Gracias, Johanan. Sí, pues una labor de más de 20 años que efectivamente tocando muchas puertas, haciendo las cosas de manera personal. Tú sabes que cuando uno es un investigador que no pertenece a algún canal de televisión, sino que uno hace las cosas de bolsillo propio, pues, o con el esfuerzo propio, es algo bien complicado, pero a final de cuentas, cuando va rindiendo frutos, es cuando, en mi caso, veo toda esta magia, tengo toda esta magia alrededor, y para mí es un gran gusto poder seguir, pues compartiendo los temas que a mí me apasionan con todos aquellos que nos pueden seguir. Claro, exactamente. Y que ahora, bueno, pues nos damos cuenta que las redes sociales es nuestro principal punto de difusión. Yo recuerdo hace unos años que era el programa de televisión y si no te hacían caso ahí, uy, o si no estabas en el equipo de trabajo del programa de radio o del periódico o de la revista. Y ahora los tiempos afortunadamente han cambiado, vas generando tus propios contenidos, tu propia comunidad y yo creo que eso es lo más chido para estos tiempos, Eduardo. ¿Y quién lo fuera a decir que los tiempos cambiarían de esta manera? Sí, completamente. Pues realmente yo mi canal de YouTube ya tiene muchos años, pero de que lo vengo manejando con contenido casi todos los días, si no es que todos los días, pues más o menos de 3 años a la fecha, pero es prácticamente las plataformas digitales las que nos permitan ahora acercarnos
a todos aquellos amigos que les gustan estos mismos temas, o todos los temas en general, ¿no? Porque para todos hay gusto. Y en mi caso, me ha permitido también, pues no depender, aunque agradezco obviamente las oportunidades que he tenido en diferentes televisoras, tanto desde trabajo con Jaime Maussan, mi paso por el Coque va con Coque Muñiz ahí en Canal 9 Televisa, después con Extra Normal, que son grandes plataformas y que siempre queda uno agradecido con ellas, pero ya cuando uno tiene lo propio, cuando uno puede hacer las investigaciones, en mi caso tengo algunas investigaciones en mi canal de YouTube que las he ido mejorando la calidad tanto de video como de audio, de iluminación y de todo. Eso me permite ser mi propio director, mi propio productor, y creo que también en este caso a ti y a muchos otros compañeros que nos dedicamos al tema del misterio. Entonces eso nos permite acercarnos más a la gente, acercarnos, compartir más nuestro trabajo y hacer las cosas a nuestro gusto, porque al final de cuentas, si uno está en alguna televisora o en algún medio de comunicación, siempre nos vemos limitados por las cosas que nos imponga la producción. En cambio, con estas plataformas digitales, pues uno es el dueño de estos proyectos y somos capaces de entregar lo más que se pueda al público. Exactamente, muy bien. Ahora, entremos entonces en materia, Eduardo Escoto, con los lugares mágicos, con los lugares de poder, con esos lugares que siempre nos llevan a sentir a lo mejor alguna sensación, algo extraño, olores fétidos, o que simplemente llegamos y que sentimos algo extraño. ¿Qué sucede y por qué se da eso? Bueno, Johanan, existen muchos lugares alrededor del mundo que tienen estas características y según la terminología que es acuñada por la parapsicología, se puede catalogar la infestación como un fenómeno misterioso por el cual pues, hay algún determinado lugar que tiene diferentes características y que normalmente son lugares deshabitados o habitados, no importa que sea una casa abandonada o no, y que normalmente presentan cierto tipo de sintomatologías, entre ellas pues los sonidos extraños o que son de naturaleza poco conocida, gritos, risas, movimientos de objetos o simplemente lugares con los cuales las personas que los llegan a habitar llegan a tener algunos problemas porque la infestación no solamente va a nivel de las casas, sino a nivel también de aquellas personas que son dueñas de esos lugares o que habitan esos lugares y que si no se tiene un cuidado pueden terminar también contaminadas por estas larvas o estos parásitos astrales. También desde luego estas casas pues van acompañadas de apariciones fantasmales, de aromas extraños, en fin, es todo un cúmulo de posibilidades que se tiene y que se investiga desde lo que es la parapsicología y existen diferentes espacios, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la isla de Poveglia, esto en Italia, que pues a pesar de que es un lugar hermoso, que es un lugar que a simple vista podría tener un aspecto bonito, irradia energías muy negativas que en ocasiones llegan a causar suicidios, llegan a causar situaciones muy negativas y todo debido a la historia, por ejemplo, que tiene esta isla allá en Italia. En este caso se habla de la peste, de la lepra, que aniquiló a las familias que vivían en ese lugar antes del siglo XX y que luego se convirtió pues ya en un complejo sanitario de leprosos y de gente que tenía enfermedades psiquiátricas muy fuertes. Y recordemos ahí también que cuando existen este tipo de enfermedades psiquiátricas, muchos de los lugares que albergan a este tipo de pacientes no tienen realmente una enfermedad psiquiátrica, sino que hay muchos que tienen algún tipo de opresión, algún tipo de manifestación de seres sobrenaturales y que por la forma en la que actúan ellos mismos, pues son consideradas personas que están mal de sus facultades mentales, pero hay mucha gente que realmente no lo está y que están siendo más bien víctimas de ataques de estos fenómenos. Entonces hay lugares que realmente nos causan un escalofrío, aunque aparentemente sean casos o lugares muy, muy bonitos, pero que debemos de tener mucho, mucho cuidado con este tipo de espacios. Claro, desde luego. Ahora, me llama la atención, ¿esto es creado por algo? He escuchado y hay versiones donde se asegura que son las líneas Harman o las líneas Ley,
que si hay un cruce de una buena con una mala, va a producir en ese lugar algo, ya sea una casa, un edificio, lo que construyan sobre eso va a producirse. Estas energías que se manejan en el Feng Shui, o esto se debe a que se deje impregnado algún tipo de energía bajo algún ritual que la gente conozca y que lance, por llamarlo de alguna manera, ese tipo de energía. ¿Cuál de las dos es la correcta? Bueno, las dos son correctas y hay otros tipos de corrientes que nos pueden acercar a lo que podría ser la maldición de una casa o de un grupo de familiar o de personas. Porque recordemos que efectivamente, tanto en lo que es el Feng Shui como en lo que es manejado también como la radiestesia, existen diferentes técnicas o diferentes situaciones. Por ejemplo, en la radiestesia nos dice que si utilizamos las varillas de Saori, son esas varillas que tienen una forma de L. Esas varillas lo que detectan son precisamente alteraciones de campos electromagnéticos en donde precisamente pueda haber un cruce de las líneas de Ley o las líneas de Hartmann, que efectivamente son vórtices energéticos por los cuales en ocasiones se pueden tener algún tipo de fenomenología paranormal, pero no quiere decir que sean negativas o que sean malas. Recordemos que estas mismas líneas Ley o líneas de Hartmann pues fueron aprovechadas por nuestros antepasados en lugares sagrados, como lo podemos ver en las pirámides de Egipto, en Teotihuacán, o desde luego en Stonehenge, en donde pues hay muchísimas teorías de la energía electromagnética que era aprovechada por esos grandes sabios. Pero sin embargo, la otra teoría que también es correcta es de que en ocasiones, por ejemplo, el Feng Shui nos habla de situaciones que deben de quedar muy claras en la composición de una vivienda. Por ejemplo, el hecho de la colocación de los espejos, que no deben de estar un espejo frente a otro porque abre portales dimensionales con los cuales puede entrar cualquier tipo de entidad, o bien el hecho de mantener, por ejemplo, limpios los espacios, en este caso en el baño, y eso es algo que yo siempre que realizo alguna limpieza energética, siempre se lo digo a mis pacientes, es si tienes no, la costumbre de dejar la tapa del baño destapada, hay que empezar a tener la costumbre de dejarla tapada y de vez en cuando hacer ciertas cosas de limpieza dentro de lo que es tanto la taza del baño como lo es en el sifón de la regadera, porque ahí es en donde se llegan a acumular grandes cantidades de suciedad y esa suciedad es atractiva para los seres que se manejan de baja frecuencia vibratoria. Lo otro es la acumulación. También me he topado con muchos casos en los que la persona es acumuladora y llega a tener en su closet, en su armario, pues situaciones, cosas que ya no utiliza, ¿no? Ropa vieja, muñecos, bueno, en fin, un sinfín de cosas que pueden llegar a funcionar también como pues como una habitación de algún tipo de, vamos a llamar así, de alguna entidad. Por eso tenemos esos fenómenos llamados dentro de la parapsicología como objetos casas, que son aquellos objetos que pueden ser un cuadro, pueden ser muñecos o bien pueden ser muebles, en donde hay una entidad opresora de oscuridad que toma ese lugar como su vivienda, como su casa, por eso se llaman objetos casas, y entonces comienzan a suceder una serie de tipos de fenómenos paranormales muy fuertes dentro de esos hogares. Por eso tenemos películas como El Conjuro, en donde nos muestran a una muñeca que es Annabelle, que no, en las películas pues obviamente no es la muñeca como era originalmente. Originalmente era una muñeca de trapo que era muy tierna, eh, o como Chucky, el muñeco diabólico, que nos habla también de ese objeto casa, que fue víctima pues de una posesión de una entidad de oscuridad para dañar a otras personas. Y aquí, por ejemplo, en mi oficina, pues tengo algunos de esos muñecos, no de las películas, sino muñecos poseídos reales que he logrado obtener en las limpiezas energéticas que he realizado acá en Colombia. Y entonces nos dice el Feng Shui que tenemos que tener orden en eso. Si no hay orden en eso, Johanan, normalmente llegan pues, a habitar seres de oscuridad en esos espacios. Y lo otro son las maldiciones o el hecho de que las personas hayan jugado algo raro como la Ouija, el Charlie Charlie, el libro de la bruja y todo ese tipo de juegos que más que juegos son aperturas de portales dimensionales a otro tipo de seres de oscuridad. Y sobre todo también las personas mismas a veces son las que propician el que una casa quede infestada. ¿Cómo? Teniendo, bueno, pues algunos
problemas a nivel emocional o sentimientos de baja frecuencia que no son tratados de manera correcta. Al igual, las situaciones históricas que pueda tener cada lugar. Por ejemplo, la casa maldita de Amityville. Sabemos que en esa casa, el 14 de noviembre de 1974, la familia de Feo fue asesinada por su hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., mientras todos pues prácticamente dormían en sus camas. Y la historia pues de esta casa ha sido llevada a la pantalla grande en numerosas ocasiones. La primera vez fue en el año 1979 con Terror en Amityville, y la casa aún hoy en día pues sigue teniendo ese tipo de actividad sobrenatural por las situaciones que marcaron esa casa. Podemos hablar de Amityville, podemos hablar de la casa Mijangos, que ya lo hemos hablado aquí en tu canal de YouTube, y son ese tipo de lugares que quedan marcados por algún tipo de historia trágica. Cuando sucede algo trágico, ¿esas energías se mantienen ahí o qué es lo que queda impregnado? Porque pareciera que esto se mantiene por una cantidad importante de años. Bueno, influyen varios factores. Efectivamente, cuando hay una tragedia, por ejemplo, algún homicidio, sí quedan plasmadas las energías de la persona asesinada. Y posteriormente, lo más común es que haya personas que entren a ese tipo de lugares en completo abandono a realizar algún tipo de rituales que impliquen conexión con el mundo espiritual de oscuridad. Eso llama a entidades que se apoderan de esos lugares, se apoderan más que nada del sufrimiento que abunda en esos espacios, y por ello quedan esas casas como embrujadas o como infestadas. Recuerdo hace algunas semanas hice una investigación en Querétaro, en una casa que es conocida como la Casa del Diablo. Es una casa que habría pertenecido a un grupo de una secta satánica de familia pues económicamente muy acomodada en la sociedad queretana de los años 90, 80, 90, y que actualmente se encuentra en completo abandono. Pero el hecho de estar en ese lugar es una situación, una sensación realmente muy escalofriante, muy incómoda, y que posteriormente a esa investigación tuvimos que realizar una serie de limpiezas tanto en Orlando, que es miembro de mi equipo de investigación, como en tu servidor, por toda la situación que se maneja energética en este lugar. Entonces, sí quedan marcadas con los sucesos trágicos, pero también reitero, con las presencias que pueden ser llamadas a través de rituales, a través de juegos, a través de invocaciones o imprecaciones que normalmente hacen personas pues con una intención negativa de dañar a otros. Ok, muy bien. Ahora, tenemos, y no sé, hay casas, al menos acá en la Ciudad de México, donde se hacen rituales, ya sea de la Ouija, ya Sí, sean de alguna invocación a algo, y de repente te das o se dan cuenta que en esa casa comienzan a suceder cosas anómalas, que es visto por toda la familia, que suceden en todo momento. A esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Se abre alguna puerta dimensional y permiten que entren seres que a lo mejor nosotros no deseamos que estén ahí? ¿O qué es lo que sucede en esos aspectos, Eduardo? sí, con ese tipo de juegos o con ese tipo de prácticas ritualísticas que normalmente pueden estar enfocadas a algo de oscuridad, se pueden abrir portales muy, muy importantes. Por ejemplo, habrá personas que vean que, por ejemplo, en los programas de televisión en los que colaboro, realizo algunos desalojos utilizando el elemento fuego. Y quizás muchas personas que vean esto, que tengan algún problema de índole espiritual en su casa o de índole energético, vayan a quererlo replicar. El problema radica en que para poder realizar un desalojo de esa naturaleza se deben de contemplar varios factores, de los cuales yo te puedo enumerar algunos de ellos. Primero, los elementos con los cuales se realiza un ritual de ese tipo, con el elemento fuego, que además de que quitemos de la parte paranormal, vámonos a la parte práctica. El hecho de utilizar alcohol o utilizar algún otro elemento que nos pueda facilitar trabajar con el fuego puede llegar a ser peligroso, hablando de nuestra seguridad o nuestra integridad física. Por otro lado, los elementos ya a nivel mágicos que se deben de utilizar para poder realizar un ritual de esta naturaleza. Y por último, la orientación en la cual nosotros realizamos un ritual de estos.
Normalmente hay personas que dicen, pues voy a hacer el círculo de fuego, le voy a echar alcoholito, le prendo un cerillo y ya está. No, no es así. Hay que ver, por ejemplo, hacia dónde nace el sol, hacia dónde se oculta el sol, y en base a eso es en lo que se puede trabajar un ritual de pentagrama mayor, así se le llama en alta magia, que es prácticamente trabajar con un símbolo de un pentagrama, un tetragramatón, que es uno de los 72 nombres sagrados de Dios, tetragramatón, así se llama, pero con la punta orientada si es hacia un ritual de luz, hacia donde nace el sol. Si es un ritual de oscuridad, hacia donde se oculta el sol. Y depende también las horas, Johanan, porque hay horas de oscuridad y hay horas de luz. Un ritual de esa naturaleza se puede hacer tanto de día como de noche. El problema radica en que las horas de luz son desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y las horas de oscuridad desde las 6 de la tarde en adelante. Entonces, son varios factores que intervienen en eso. Ahora, se aperturan portales que normalmente la gente que no tiene un conocimiento previo de cómo funciona el mundo espiritual, pues puede llamar a entidades que puedan ser no buenas, sino que puedan ser entidades nocivas. Esto no quiere decir que el mundo espiritual sea malo, no. El mundo espiritual se rige por leyes universales, las cuales fueron dadas a conocer por Hermes Trismegisto en el libro El Kybalión, que nos habla de los 7 principios herméticos con los cuales fue fundamentada la creación. Entonces, si no se tiene pleno conocimiento de ese mundo espiritual, podemos entrar en una línea muy delgada entre estar haciendo algo bueno a estar haciendo lo incorrecto. Muy bien. Ahora vayamos a esta parte. Ya sabemos como cuáles pudieran ser esas características y esas opciones por las cuales nuestra casa o donde estemos nosotros va a comenzar a presentar cosas anómalas. Todo esto nos llevaría entonces a que realmente hay otras realidades con seres que estarían ahí muy al pendiente y esperando la primera oportunidad para interactuar con nosotros y no siempre de manera buena. Sí, es correcto, es correcto. Y no solamente se trata de la investigación paranormal. Recordemos que la Iglesia católica trata este fenómeno como la contaminación diabólica, ¿sí? Refiriéndola como la obra extraordinaria del demonio que ejerce sobre lugares, animales y objetos. De hecho, los animales pueden llegar a percibir también cuando una casa o un lugar está infestado energéticamente por seres de oscuridad. Los animalitos comienzan a ladrar en un punto fijo en donde nosotros realmente no veamos nada. Otro de los síntomas es que si tenemos perros, por ejemplo, ellos comienzan a rascar de una manera desesperada en algunas esquinas de nuestra casa, o comienzan a tener una serie de ladridos que realmente son muy lastimeros. Recordemos que, no sé, en la Ciudad de México, pero al menos en Querétaro y en las tradiciones queretanas, se dice que cuando los perros aúllan de una manera muy especial, eso quiere decir un augurio de muerte, quiere decir que la muerte anda cerca. Y en parte tiene razón, pero en parte no, porque realmente lo que están percibiendo estos animalitos con esa percepción que tienen ya muy desarrollada es precisamente la contaminación, los parásitos astrales que se encuentran en nuestro entorno. Entonces, ellos son uno de los primeros en decirnos los síntomas realmente si hay una contaminación, y ahí es en donde tendríamos que buscar la ayuda de algún especialista. Se puede sospechar de una contaminación satánica de algún determinado lugar. Reitero, cuando se escuchan ruidos, se escuchan pasos o cadenas, los habitantes tienen la sensación de estar siendo observados, también tocados o seguidos de alguna manera por presencias invisibles. Y hay oleadas, se les llaman así, oleadas de fenómenos inexplicables con atmósferas raras. Esto quiere decir que los lugares a veces son muy cálidos y de un momento a otro se convierten en congeladores. Ese fenómeno lo vimos, por ejemplo, en la película El Exorcista. Cuando ya están haciendo el exorcismo a esta niña, se ve como, de hecho, el vaho del exorcista empieza a denotar que en esa habitación estaba haciendo un frío espectacular. Los cuadros en ocasiones se llegan a mover, comienzan a suceder cosas, los aparatos eléctricos se llegan a fundir, presencias de insectos como cucarachas, arañas, pero en mucha cantidad, y esto siempre va acompañado, reitero también, de la presencia de olores nauseabundos. Recordemos que estas entidades de oscuridad normalmente huelen a carne podrida, pueden oler como a huevo podrido o incluso a orines,
Y eso es, no es que ellos sea su aroma, sino que es la representación con la cual ellos se dan a conocer por la vibración de frecuencia baja con la que ellos se manejan. Claro. Nos has enumerado una serie de sucesos y de cosas que podemos nosotros identificar. Sí. Cuando están juntas todas ellas o una, es cuando se deben de prender las luces de alarma. Sí, sí, mira, esto, Johanan, esto de la contaminación energética de las casas es como tal una presencia de una energía negativa y es la que va a obstruir de alguna manera que las cosas en las casas o en las familias fluyan. Y normalmente esto comienza con la persona, reitero, con personas que tienen energías bajas de vibración referente al tema de las emociones. Y la sintomatología, alguna de las sintomatología podría ser la siguiente. La primera de ellas, que es la más importante, es la aparición del cansancio. Un cansancio extremo, ya que el nivel de energía de la persona disminuye notablemente y comienza a sentirse cansada. Vamos a suponer que es una persona muy activa, se levanta por la mañana, se va a trabajar y a los 20 minutos, 30 minutos ya se siente cansada, sin saber por qué. Entonces, esto está relacionado precisamente a uno de los síntomas que nos hacen suponer que una casa está infestada. Los siguientes son los dolores de cabeza, dolores en la parte frontal de la cabeza, en las sienes, en lo que es la parte cercana a la nuca. Eso también son síntomas de que hay una presencia que puede estar obstruyendo a nivel energético nuestro hogar. Los siguientes serían los hombros pesados, como si estuviéramos cargando un bulto de algo y que realmente físicamente no traigamos nada. Eso es otro de los síntomas que nos puede indicar una contaminación. Lo otro sería el ardor en los pies y a la altura de lo que es la planta de los pies, porque normalmente estas entidades aprovechan de nuestra energía y hacen que nos sintamos cansados. Por otro lado, la dificultad para respirar. Eso es otra de las características. La mala digestión. ¿Por qué la mala digestión? Porque a esta altura, en donde estoy señalando con mis manos, más o menos a la altura de la boca del estómago, se encuentra un chakra que es el chakra del plexo solar, el chakra de las emociones. Entonces, cuando uno tiene una emoción, ya sea de baja frecuencia o de alta frecuencia, por ejemplo, si estamos enamorados, obviamente vamos a sentir que nos mariposea el estómago, porque el chakra del plexo solar se está activando de manera correcta. Sin embargo, si pasamos frente a un accidente, por ejemplo, un accidente trágico y vemos esta escena, lo primero que vamos a sentir va a ser un choque a la altura de nuestro plexo solar. Entonces, eso quiere decir que todo lo que es la zona digestiva, vamos a tener problemas si hay algún tipo de energía discordante en nuestro hogar. Lo siguiente sería la dificultad para dormir. Y uno de los síntomas más comunes o más clásicos serían el despertarse, pues comúnmente a altas horas de la noche, sin motivo alguno, y normalmente de manera curiosa es entre las 3 de la mañana y las 3:33. Hay gente que le tiene mal agüero a las 3 de la mañana o a las 3:33 sin saber por qué. Una de las cosas que yo he podido investigar es porque se dice que el Maestro Jesús falleció en la cruz a las 3:33, entonces es como una forma de burlarse de la divinidad. Entonces, más o menos entre las 3 de la mañana y las 3:33 es cuando se tiene pues como levantarse sin motivo alguno y ya no poder conciliar el sueño. Otro de los síntomas es que tal vez no sea el caso de nuestra casa, sino que nosotros vamos a la casa de algún amigo, algún familiar, y de inmediato cuando entramos nos da sueño, un sueño tremendo, ¿sí? Que no nos deja mantener la cabeza o mantener los ojos abiertos, y eso se debe a que los seres que ahí habitan pues se comienzan a alimentar. Yo recuerdo que hace algunos años mi mamá pues tenía una amiga, era la mamá de unos compañeros de la secundaria. Y este es que dice, vamos a ver a fulanita a su casa, y a mí no me gustaba ir porque de verdad entramos a esa casa, Johanan, y tú te sentabas en el sillón de la sala, esta señora empezaba a platicar y a los menos de 5 minutos uno ya estaba cabeceando o prácticamente uno caía en un sueño profundo. Entonces ahí se puede suponer que habría o parásitos energéticos que estaban contaminando esa casa, o bien que la persona con la que íbamos nosotros a ver, pues haya sido un vampiro energético sin ser consciente de ello, porque hay personas que son conscientes de esa situación
y absorben la energía de otras personas para alimentarse. Lo otro sería, reitero, los olores. Si los demonios tienen un aroma muy peculiar, muy especial, y esto es por su vibración, normalmente es un aroma desagradable. Problemas eléctricos, ¿sí? Que se te fundan los focos. Si tienes plantitas, las plantas van a reaccionar normalmente a la presencia de seres de oscuridad. ¿Cómo lo vas a notar? Las orillas de las hojas van a parecer quemadas, como si estuvieran quemadas. Aunque hay algunas otras plantas, por ejemplo la sábila, eso ya va dentro de los consejos que les puedo dar a los yojaneros, que si sienten que en su casa hay algo extraño, cómprense una sábila y pónganla en la entrada de su casa. Y a la sábila si tiene 3 o 4 puntas, amárrenle unos listones rojos. Esto va a proteger su casa de energías que puedan ser indeseables. Y efectivamente, cuando se tengan estos síntomas ya juntos, pues es importante que ustedes puedan buscar a una persona especialista en el manejo de energías que les ayude con la liberación de la casa. Y se puede limpiar no solamente la casa, sino también las personas que la habitan. Oye, qué interesante todo esto. Entonces, la sábila es la buena para proteger las casas. Sí, sí, claro, la sábila. En el caso de limpiar el inodoro, pues yo les aconsejo un pedacito de ajo, vayan y pónganle el ajo ahí y déjenlo que repose una media horita y ya después le jalan y eso va a limpiar no solamente a nivel físico, sino a nivel energético. También existe, o sea, elementos que normalmente o que comúnmente utilizamos para limpiar nuestras casas, o sea, para que huela rico, esté limpio y todo. Puede ser el ácido muriático, por ejemplo, en pequeñas cantidades, y no lo revuelvan con cloro porque eso es muy venenoso. Solamente un poquito de ácido muriático, por ejemplo, en el sifón de la regadera de vez en cuando, va a permitir que se limpie todo eso y salga toda esa suciedad. Entonces, son diferentes factores y sobre todo mantener siempre la prudencia a nivel emocional. Si ustedes saben o piensan que su casa está invadida o está embrujada, traten de que no haya peleas por tonterías, porque en ocasiones, ¿de qué sirve que uno de nosotros vayamos a una casa a limpiar? Si la persona saliéndonos de ahí van a empezar de nuevo las peleas. Una de las cosas de las cuales se alimentan precisamente esas energías de oscuridad es de las peleas. Ellos se alimentan de eso, se alimentan del odio, se alimentan del temor, entonces van a seguir los problemas y va a ser interminable. Otro de los consejos es utilizar de vez en cuando un poquito de salvia. La salvia, si ustedes van a un lugar donde vendan hierbitas, le piden allá a la persona, oye, véndeme salvia para sahumar. Y normalmente viene en un chorrito como este. Aquí tengo una. Esto es una salvia americana. Esto sirve para sahumar. Vienen así amarradas. La van a encontrar con hilo blanco, hilo rojo, amarillo o negro. El hilo negro no quiere decir que sea malo. Eso ya tiene una explicación que en algún momento, en otra oportunidad les explicaré. Pero viene de esta manera. Entonces, es importante, la prendan y sahumar toda su casa con la salvia. La salvia era utilizada por diferentes tribus americanas y por diferentes chamanes precisamente para limpiar y para expulsar a entidades de oscuridad, para poder limpiar un lugar o una persona, un objeto o una cosa. Entonces, esta podría ser una de las recomendaciones también. Ok, perfecto. Ahí está, jóvenes. Vayan tomando nota porque esto está bien interesante. Y aquí Eduardo Escoto nos está diciendo algunas características y que si las encontramos o usted en estos momentos está viviendo, bueno, pues ya sabe qué hacer. Aparte de esto de la sábila, ¿debe de ser en todo momento o nada más durante unos días? ¿Cómo? ¿Cómo? No, el consejo es que tengan una sábila en su casa la mayor parte del tiempo. Si tienen un patio, las pueden mantener en el patio. También el lecho también es de protección. De hecho, rituales que a nivel esotérico se hacen con el lecho macho. Hay el lecho macho y el lecho hembra. Con el lecho macho, ustedes lo piden así donde vendan plantitas y eso les va a permitir también tener a nivel natural una protección importante para alejar ese tipo de entidades. Pero mucho de ello, reitero, radica en las emociones que tengamos. Entonces, traten de liberar sus emociones. Uno de los consejos que yo le doy a la gente es que cuando tengan algún sentimiento de tristeza, de enojo, vayan y busquen un parque, literal, abracen a un árbol, obviamente pidiéndole permiso al árbol y decirle, árbol, ayúdame a liberar esta energía negativa que traigo, este sentimiento negativo.
y tratar de no llevarse eso a su casa. Si existe ya una contaminación, es importante hacer una limpieza energética y tener ciertos elementos en la casa para que efectivamente pues estas entidades no sigan alimentándose de las peleas o de las situaciones que se puedan dar pues tanto de dificultad en lo económico, que en ocasiones afectan esa parte. Si tienen un negocio, van a afectar el negocio, las ventas se les van a venir abajo, y todos son síntomas precisamente de la contaminación energética. Por eso a veces se dice que hay una persona que sale a la puerta de su casa y encuentra tierra, que normalmente la relacionan con tierra de panteón, y dicen es que esto es brujería, esto es malo, pero no porque el panteón o el cementerio sea malo, sino por el símbolo que tiene la tierra de panteón en su haber. ¿Qué quiero decir con ello? El cementerio normalmente es un lugar, es un camposanto, el cual está dedicado pues para que los cuerpos se disuelvan, para que los cuerpos entren en estado de putrefacción y se disuelvan o se terminen. Entonces, el símbolo va cargado precisamente, o esa intención, con la tierra de panteón, con la intención de dañar a alguien. Si encuentran ese tipo de cosas, no la metan por ningún motivo a su casa. Traten de barrerla con una escoba, la meten en una bolsita negra y la dejan afuera hasta que pase el camión de la basura. Pero no metan ese tipo de cosas a su casa, porque entonces pueden traer energías pues, que puedan ser nocivas. Reitero, cosas viejas. Yo aquí en mi caso, pues en mi oficina, pues a eso me dedico. Tengo los 2 muñecos estos ahí que están medio raros, pero los tengo protegidos, los tengo custodiados con diferentes elementos para que no puedan salir de aquí, para que esa energía no pueda salir de aquí. Pero son diferentes cosas, Johanan, que debemos aprender con qué apoyarnos, cosas que tengamos a la mano, precisamente pues para podernos ayudar a limpiarnos o a limpiar nuestros espacios. Híjole, qué interesante todo esto y nos damos cuenta que hay una cultura tremenda, Eduardo, porque en muchas de las ocasiones pensamos que esto es solamente fantasía de la gente, pensamos que esto no tiene ningún sentido, pensamos que es fanatismo, pero nos damos cuenta que esto es real, que esto es auténtico y de no atenderse puede provocar serios problemas para quien viva o para quienes vivan en ese lugar, Eduardo. Sí, efectivamente, y no nada más eso. Recordemos, por ejemplo, que nuestros antepasados, y ya me refiero en específico a México, utilizaban otras técnicas, por ejemplo, el famoso temazcal, que era un espacio que ahorita ya lo podemos ver como un baño sauna, si lo queremos entender de esa manera, en los cuales eran utilizados diferentes plantas sagradas o plantas medicinales para efectivamente hacer que la persona que entra al temazcal pues expulsara ciertas toxinas que pudiera tener en su cuerpo y con ello quedara completamente limpio. Yo que he tenido la oportunidad de practicar el tema del temazcal en diferentes oportunidades, les puedo decir que cuando uno entra al temazcal, pues primero hay que aprender a respirar porque adentro son temperaturas realmente muy altas las que se alcanzan y uno suda realmente, o sea, la gota gorda, como se dice comúnmente. Y cuando uno sale del temazcal, uno siente un peso menos de algo, se siente una relajación muy especial que es precisamente parte del trabajo que hace tanto el temazcalero, o sea, que es la persona que dirige el temazcal o la ceremonia del temazcal, como también el trabajo que hacen las plantas medicinales y los elementales que trabajan con esas plantas. Entonces, son temas que ya vienen desde la época prehispánica, que se vienen practicando y que debemos de apoyarnos de todos ellos, de todas estas prácticas para podernos ir limpiando y poder ir armonizando nuestro cuerpo, mente y sobre todo nuestro espíritu. Muy bien, ahora Eduardo, ¿qué recomendarías más allá de la sábila y de esto que nos has mencionado? ¿Qué nos recomendarías que hiciéramos? Si vivimos en un departamento, si vivimos en una casa o si los fenómenos que sentimos se están pasando en nuestro lugar donde trabajamos, tanto de manera individual como de manera familiar. ¿Qué nos recomiendas más allá de la sábila? Bueno, les recomiendo, pues, primero que nada, sí buscar a una persona que les pueda confirmar, sí, que están siendo atacados de manera energética por algo, porque en ocasiones pueden ser estados depresivos que nos puedan estar haciendo suponer que estamos siendo víctimas de algún trabajo de brujería o de alguna casa
que está infestada por energías de oscuridad. Buscar ayuda, o sea, a buscar ayuda tanto en un especialista que nos pueda decir si estamos en estados depresivos, y si de plano el especialista no encuentra cuál es la situación, buscar a otro especialista que sepa el manejo de energías, que te pueda confirmar si tu casa, tu negocio, o tú mismo o misma estás sufriendo de algún tipo de contaminación energética. Y en base a eso, ya la persona pues tendrá sus técnicas para poder hacer una liberación. Existen también pues algunos sacerdotes, para aquellas personas que practican la religión católica, pues pueden acudir con un sacerdote y decirle, oiga, están sucediendo cosas extrañas en mi casa, o conmigo, por favor, venga y haga una bendición, y lo van a hacer seguramente, van a hacer un ritual de exorcismo. El exorcismo no es exclusivo para expulsar demonios de una persona, sino también de lugares que tienen esta presencia demoníaca. Entonces, creo que eso sería lo más importante, buscar ayuda y no decir, pues como que tolerar, ¿no? Porque a veces decimos que tolerar es como olvidarnos de que existen las cosas y no es así. No podemos tolerar que haya fenómenos extraños sin que sepamos por qué están sucediendo realmente o si son explicables o no. Creo que eso sería pues lo más importante, Johanna, que yo les podría recomendar. Ok, muy bien. ¿Qué sucede en el caso de que en esos mismos ejemplos de esos lugares que ahora nos estamos enfocando a los departamentos o las casas, comiencen a haber diversas manifestaciones anómalas, las que nos comentaste, pero que se vean reflejados muy específico en algún integrante de la familia? Vemos y sabemos que por lo regular se da en los menores de edad, que son como catalizadores y que hacen algo que se hace más fuerte, pues provocan que se haga más fuerte esos fenómenos. Ante eso es bueno que se haga una limpia general del lugar donde esté manifestándose esos fenómenos, hablarle, no sé, a algún chamán, a un cura, o la otra, llevar al menor de edad quizá al psicólogo. ¿Qué se tendría que hacer o se tendría que hacer todo? Primero hay que descartar lo normal para irnos a lo paranormal. Ok. Entonces, lo primero es llevarlo en este caso tú lo mencionaste, con un psicólogo, con algún terapeuta que nos pueda decir qué puede estar pasando con nuestros hijos. Ya si el terapeuta no encuentra realmente una explicación y los sucesos siguen ocurriendo, pues consultar, reitero, a alguna persona que sepa de esto. En el caso de los que somos parapsicólogos, pues podemos buscar diferentes opciones. No todos son fantasmas y no todos son energías de oscuridad y no todos son manifestaciones paranormales. Ya lo he venido platicando aquí en tu canal en otras ocasiones, que existen diferentes cosas que la parapsicología científica estudia, y la parapsicología aplicada también, que tienen que ver con los procesos de cambios químicos o bioquímicos en el ser humano. Y que, ¿a qué voy con esto? A que los adolescentes a veces, en sus estados emocionales tan cambiantes que tienen por la adolescencia, logran pues desarrollar algunas facultades psíquicas, como lo podría ser la telepatía, como lo podría ser la telequinesis, la clarividencia o la clariaudiencia. ¿Y qué pasaría ahí si, por ejemplo, estamos en nuestra casa y de repente vemos que un objeto, vamos a suponer que vamos a servirnos un café y de repente la taza se nos movió? Lo primero que vamos a pensar es que la casa está embrujada y que un fantasma está empujando la taza. Pero en ocasiones el adolescente, en esos procesos que tiene de cambios de actitud, sin querer, o sea, sin ser consciente de ello, logran mover ese objeto con su mente, con la telequinesis, que es la capacidad de poder mover objetos con la mente. O bien, lo que sucede también en muchas investigaciones, inclusive paranormales, que podemos llevar a una persona que tenga las características de ser telépata o que pueda hacer telepatía, y sin quererlo o con toda la intención de hacerlo, esta persona puede transmitir a nivel telepático que el investigador o que la persona que está viviendo este fenómeno pueda ver o pueda escuchar alguna entidad que esta persona está creando ella misma a través de su mente. Y ahí entramos ya en otros temas, como lo serían los arcontes, como lo serían los tulpas, que son básicamente manejados por la tradición budista, en la que los monjes tibetanos, a través de ciertos cantos o a través de ciertas oraciones, crean a nivel, con su poder mental, los tulpas, que son seres que son mentales, son creaciones mentales específicamente diseñados para
evolución de conciencia y que son después pues ya destruidos precisamente por los mismos monjes tibetanos que los hayan construido. Entonces es una serie de posibilidades que hay que tener en cuenta y hay que descartar, reitero, primero lo normal para irnos después a lo paranormal. Claro. Muy bien. Vemos entonces que hay mucha información de esto. No es un tema menor. No, no es un tema menor. Es un tema que normalmente tiene muchas aristas, tiene muchísimas posibilidades y siempre hay que analizar cada una de ellas. En ocasiones traigo, por ejemplo, llegan aquí al consultorio personas que me dicen, ay, es que me hicieron una brujería. Y yo, así, ¿por qué te hicieron brujería? Es que no me alcanza el dinero, es que el dinero no sé qué, es que todo está muy caro. Entonces, cuando uno consulta a la persona, empieza a observar ciertas actitudes que tienen que ver con el yo no merezco, yo no tengo, yo no deseo esto. Y o sea, si tú decretas, lo concretas. Entonces, si tú decretas que estás en carencia, si tú decretas que estás en pobreza, seguramente lo vas a tener. No es lo mismo decir, traigo, no sé, voy a por la calle y me meto la mano al bolsillo y encuentro unas monedas y digo, normalmente decimos así, ay, me alcanza para un refresco. Entonces, en lugar de decir me alcanza, decir, bueno, tengo para un refresco y tengo más en casa, o pensarlo de esa manera, ¿no? O tengo más en mi cuenta bancaria, pero nunca pensar en carencia. Si lo pensamos en carencia, lo vamos a traer. Esa es la famosa ley de atracción. No es nada mágico, simplemente es un cambio a nivel mental, a nivel psíquico. Por eso la parapsicología estudia eso, los fenómenos de la psiquis, más allá de la psiquis. Hay temas que a veces son mal interpretados. Yo veo programas de televisión en donde a todo le ponen psicofonía y no es todo psicofonía. Existen psicofonías que normalmente psico, mente, fonía, o sea, sonido. Sonidos que vienen probablemente de la transmisión mental de alguien. No es que sea un fantasma. La mimofonía, por ejemplo, sí podría ser una interacción con alguna entidad, porque mimo quiere decir como de imitación o de imitar. Fonía, sonido, imitan sonidos, o los escuchas en tiempo real, in situ, sin ayuda de ningún dispositivo. Esas son interacciones realmente interesantes que podemos tener con ciertas entidades. Entonces, el mundo de lo paranormal, Johanan, o de lo esotérico o de lo oculto, tiene muchísimas aristas y si nos metemos por cada una de ellas, vamos a seguir y seguir y seguir y sacando y sacando y sacando información. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas entidades que no quieren que nos vaya bien y que cada rato están dando mucha lata? ¿Quiénes son, Eduardo? Pues hay diferentes tipos de entidades, pero curiosamente hay entidades de oscuridad que es todo lo contrario, quieren que le vaya bien al ser humano. ¿Por qué? No lo sé. Pero me ha tocado investigar algunos casos que efectivamente pues la entidad se comunicaba con estas personas y les ofrecía todo lo que te puedas imaginar, o sea, riquezas, les ofrecía estabilidad, salud, etcétera, y a cambio solamente de cosas muy, muy pequeñas, realmente como rendirles pues culto, como agacharles la cabeza, no les ofrecía ningún alma ni nada de eso. Entonces, ese tema realmente es muy complejo porque existen no solamente seres que puedan ser demoníacos, y eso teniendo todas las aristas que pueda tener ese tema también, porque recordemos que los demonios, pues inicialmente fueron ángeles, y dentro de lo que son el tema de los ángeles, pues se manejan, pues que los ángeles, los arcángeles, los tronos, las virtudes, las potestades, querubines, serafines, etcétera, y cada uno de ellos tiene otras ramificaciones más. Lo mismo sucede con los demonios. Cuando hay una posesión demoníaca y que hay presencia de demonios, normalmente ellos dicen somos legión, y las legiones de demonios están basadas en la palabra legión que se utilizaba para llamar a los soldados romanos, que pues eran más de 500 o más. Entonces estaríamos hablando de muchas entidades, pero también, por ejemplo, pueden haber entidades elementales, específicamente duendes o gnomos o elfos, que normalmente las personas que se dedican a hacer un trabajo de oscuridad manipulan a estos seres para poderlos tener a su mando, y los mandan a hacer travesuras, los mandan a hacer pues maldades a sus víctimas. Por otro lado, tenemos también las personas que practican, por ejemplo, el palo monte o el palo mayombe,
que normalmente van a un cementerio y a través de ciertos rituales buscan la conexión entre un muerto y el engangulero. Se le llama engangulero porque tiene una enganga. ¿Qué es una enganga? Es un recipiente en donde se tienen los huesos de un muerto. Entonces hay un pacto, por así decirlo, un contrato que se hace con un difunto para que pueda estar reposando en otro lugar, pero que trabaje para el sacerdote en Palo Mayombe, ¿no? O en Palo Monte. Entonces ahí estaremos hablando de energías ya, pues de difuntos que pueden llegar también a causar daño. Entonces, son muchísimas posibilidades las que existen para que puedan haber este tipo de entidades, y son muchísimas las entidades que puede haber de diferentes categorías en diferentes lugares. Perfecto, muy bien, ahí está. Ahora, Eduardo, también se habla mucho dentro de todos estos aspectos que esas entidades en ocasiones se pegan, serían como una especie de bichos. Hay Sí. otros que serían, que estarían ahí moleste y moleste y moleste. Hay otros que se asegura que no te permiten dormir y otros que constantemente te están dando sobresaltos, es decir, que se aparecen aquí, que se aparecen allá. Todo esto que acabo de mencionar, ¿es real también dentro de los fenómenos paranormales que puede ocurrir en una casa donde no esté controlada, por llamarlo de alguna manera, esas energías? Sí, sí, eso es real y puede suceder que ni siquiera es que hayamos estado en alguna casa que haya estado embrujada. Puede ser que hayamos ido con una persona que está contaminada y de alguna manera nuestro estado vibratorio les es pues atractivo a las entidades que trae pegada esa persona, y efectivamente se nos van a pegar. Una de las técnicas que manejo de terapia alternativa, que es la terapia bioquantum, precisamente se trata de limpiar estas larvas energéticas o larvas astrales a través de ciertas técnicas de imposición de manos, a través de ciertos símbolos. La limpieza energética se trata también de poder desalojar a este tipo de entidades. Y no siempre son de entidades demoníacas, a veces solamente son parásitos astrales. No es que sean malos, su labor de ellas es alimentarse, o su naturaleza más que nada es alimentarse de la energía. Entonces no todo es demoníaco, por eso siempre es importante apoyarnos de alguien que sepa y ver qué tipo de técnicas son las que nos pueden ayudar a desprendernos de ese tipo de, pues, de larvas o de parásitos astrales. Pero sí, efectivamente se pueden llegar a pegar, o puede ser que hayamos ido a un cementerio y ahí también se nos pegó. Normalmente en el conocimiento oculto se maneja que las personas que van a un cementerio, a un velorio, pues van vestidas de negro precisamente para repeler ese tipo de ataques. Y normalmente es así. Se tienen otro tipo pues como de tradiciones en México, por ejemplo, cuando hay también un funeral o un velorio, específicamente hacia los pueblos. Ya en las ciudades casi no se utiliza. Hacia los pueblos sí, de tapar todos los espejos para que el alma de la persona no se quede atrapada en otra dimensión. Entonces, sí son varias las posibilidades que se tienen, pero hay que tener mucho cuidado a dónde entremos y con quién vayamos. Uno de los consejos que yo les podría dar a los yojaneros es que si ustedes fueron a algún lugar en donde sientan que de alguna manera tuvieron algún tipo de contaminación y se quieren limpiar en automático, pueden tener un poquito de sal de grano o sal marina que sea exorcizada. Ya sea que ustedes la compren así, en un lugar en donde venda un sacerdote agua bendita, le dicen, padre, quiero agua bendita o quiero agua exorcizada o aceite exorcizado. En este caso les voy a hablar de la sal exorcizada. Van a comprar la sal exorcizada y la tienen en su baño, cerca de la regadera, se meten, se echan su regaderazo, se frotan con un poquito de sal marina o sal de grano, se untan su jabón, se enjuagan y se salen. Eso es una forma de retirar algún tipo de larva o de parásito astral. Si no pueden conseguir la sal como tal exorcizada, vean mi canal de YouTube, ahí hay un video donde yo les explico cómo exorcizar la sal. Es una forma, una práctica que se mantiene hasta la fecha dentro de los rituales y que es muy efectiva para poder exorcizar el elemento de la sal. Perfecto, ahí está, jóvenes de las insólitas experiencias. Eduardo, nos damos cuenta que hay mucha información, nos falta mucho por entender, pero sobre todo también por creer. Y cuando digo creer, no es un dogma de fe, sino que es real, es auténtico, creas o no creas en estos temas. Sí, creas o no creas, esto es real, esto existe.
Lo que pasa es que a veces los escépticos son escépticos porque no quieren creer que exista algo más allá, pero no quiere decir que no exista. Les da miedo creer en ese más allá. Pero ahí es en donde en ocasiones, cuando la persona es escéptica, puede correr a un mayor riesgo, porque normalmente estas entidades, hablemos de entidades de oscuridad, ellos lo que quieren precisamente es que la gente no crea que ellos existen para poder en algún momento atacar a las personas. Entonces, aunque la gente no crea, esto existe y esto es real. Por eso hay tantas personas que nos dedicamos al tema espiritual desde el punto de vista de liberación, porque precisamente hemos sido testigos, en mi caso, de más de 20 años, desde que yo era, ahorita ya tengo 42, te estoy hablando desde que yo era niño, de que existen diferentes pues seres que están cerca de nosotros, y cuando uno tiene la posibilidad de poder ver lo bueno, también puede uno ver lo malo, y es ahí donde uno se da cuenta pues que el bien y el mal existen, no porque el mal sea algo, valga la redundancia, algo malo, es parte de un equilibrio que tiene que existir para nuestro desenvolvimiento espiritual, es un equilibrio que tiene que existir para nuestro desenvolvimiento en una nueva conciencia, de nuestro amigo Eduardo Rojas, que en paz descanse. Entonces, aunque no crean, esto es real y es auténtico. Perfecto, muy bien, pues ahí está. Eduardo, háblanos ahora acerca de tus cursos, porque sé que das cursos y que ayudas a mucha gente a través de Internet que se conecta desde diversas partes del mundo, precisamente cuando tienen un problema, a través de cursos. Bueno, los diplomados de investigación en parapsicología y técnicas de investigación paranormal es un proyecto que hemos venido desarrollando como testigo paranormal, como mi marca personal como Eduardo Escoto, de manera completamente virtual, online. El año pasado saqué un grupo de 11 o 12 alumnos. De hecho, entre mis alumnos estaba nuestra amiga Aida Valencia, que es mi madrina además. Ella también formó parte del grupo de alumnos de mi diplomado el año pasado. Este año ya iniciamos también el día 23 de abril. De hecho, hay algunos yohaneros ahí inscritos en el diplomado. Recuerdo que me invitaste en alguna ocasión antes de comenzar y dimos ahí la promoción. La promoción sigue vigente. Quien se quiera meter al diplomado para los yohaneros. Quien me diga, yo soy yohanero, me quiero meter, ahí está. Entonces, estos diplomados están enfocados precisamente a proporcionar información, proporcionar conocimiento a todos aquellos que nos gustan estos temas de cómo es que funciona el mundo espiritual, desde el tema de la introducción a la parapsicología, introducción a las técnicas de investigación paranormal, introducción a la alta magia, a la magia elemental, metafísica, autodefensa psíquica, ritualística y otros temas más que se van manejando a lo largo del diplomado. Es que hemos podido ayudar, como tú bien lo mencionaste, a muchísimas personas a comprender un poquito más cómo es que funciona este mundo o este tema del mundo espiritual. Por otro lado, tenemos también los diplomados de BioQuantum para formación de terapeutas y los diplomados ay, se me fue ahorita la palabra, de radiestesia, no sé, ahorita me acuerdo, pero es una serie de diplomados que tenemos precisamente para todos aquellos amantes de estos temas. El otro diplomado es el de cromoterapia, que es la técnica de bastón atlante. El bastón atlante es una lamparita más o menos de este tamaño que tiene una punta de cuarzo y que se cambian los colores de acuerdo al color que pida el cuerpo energético de la persona. Entonces, tenemos esos diplomados. Además, bueno, pues el trabajo en consultorio con lectura de tarot egipcio, de oráculo angélico, de limpieza energética, ese tema de los duendes personalizados. Entonces, es una gran labor y nosotros nos seguimos preparando. Me sigo preparando como especialista. En Semana Santa recibí el reconocimiento por parte de la Gobernatura Indígena del Estado de Querétaro, pues como el reconocimiento como médico tradicional, que está avalado ante la Organización Mundial de la Salud y ante la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Fue un reconocimiento muy importante que me hizo la Gobernatura Indígena del Estado de Querétaro y que demuestra pues que yo no lo sé todo, solamente sé una parte de lo que me gusta, de esto que me apasiona, y por eso hay que seguir aprendiendo, Johanna. Claro, ahí no hay vuelta de hoja. Yo creo que es lo mejor el seguirnos preparando, el seguir haciendo lo necesario para nosotros en primera instancia leer, estudiar, analizar y luego tener las herramientas pertinentes
para compartirlo con todas aquellas personas que siempre están muy al pendiente de nuestro trabajo. Yo creo que por ahí es el camino. Así que bueno, pues ahí está, Eduardo, pues qué chido, me da mucho gusto, muchas felicidades por este logro más dentro de tu carrera en los temas de las otras realidades. Gracias, Johanan. Pues yo vi, a pesar de que iba de vacaciones, pero aproveché, ahora sí que como ustedes saben, yo vivo en Colombia, entonces recibí la comunicación de parte de la gobernatura indígena del estado de Querétaro, indicándome que gracias a mi trayectoria me querían dar ese reconocimiento y para mí fue muy importante, o sea, fueron unas vacaciones de Semana Santa realmente muy productivas, no solamente por eso, sino por la cantidad de investigaciones que me traje. No fueron muchas, pero fueron muy buenas. Y, y pues por todo el trabajo que gracias al esfuerzo he podido venir desempeñando. Y desde luego también gracias al apoyo de toda la gente que me sigue en mi canal, que sigue en el tuyo. Desde luego, gracias al apoyo que tú me has brindado siempre y a todos los demás compañeros con los que he podido pues, trabajar completamente de la mano. Claro, desde luego. Yo creo que es un conjunto de conocimientos, de hechos, de situaciones que siempre nos ponen ahí precisamente para seguir aprendiendo, conociendo, indagando. Así que bueno, pues ahí está, Eduardo, nuevamente tus vías de contacto, donde la gente puede entrar en comunicación contigo. Gracias, Johanan. Pues invitarles a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube. Me encuentran como, así lo ponen Eduardo Escoto y luego le pueden poner Testigo Paranormal. Eduardo Escoto, Testigo Paranormal. Ahí les va a salir mi canal de YouTube. Los invito a suscribirse. Y en mis redes sociales, en Instagram, @lalo_escoto. También @magia y duendes. Así lo encuentran. Es la página del proyecto que tenemos de duendes personalizados. Y si tienen alguna consulta que quieran hacer conmigo, se quieran inscribir al diplomado, todavía están a tiempo. Si me dicen, yo soy Johanero, les voy a dar una promoción especial en el costo de su mensualidad. Me pueden contactar a través de mi WhatsApp, que es el +57 318 697 3831. Repito, +57 318 697 3831. Y yo ahí con todo gusto los voy a atender personalmente. Claro. Perfecto, pues ahí está Eduardo. Pues muchas gracias por haber estado acá esta noche con toda la banda de los Johaneros. Te lo agradecemos mucho, aprendemos mucho cada que tú vienes. Y veo por acá con mucha insistencia que te preguntan que si en las iglesias también suceden fenómenos paranormales. Sí, claro. Imagínense la cantidad de sentimientos que se tienen, eh, o que se pueden manifestar con el poder de la oración en una iglesia. Efectivamente llegan a suceder fenómenos paranormales. Eso es muy, muy común en las iglesias. Ok, perfecto, pues ahí está. Pues muy bien, pues Eduardo, gracias por haber estado acá con nosotros esta noche. Gracias, Johanan. Un abrazo muy grande hasta la Ciudad de México. Ya sabes que yo así, aquí siempre apoyando tu canal, apoyando a todos los johaneros y muy agradecido por la invitación a tu canal. Esperemos pronto verte allá también en Testigo Paranormal. Órale, ya está, pues lo vamos coordinando y con todo gusto. Listo, Johanan. Muchísimas gracias. Dale, gracias Eduardo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. Bueno, pues hemos escuchado a don Eduardo Escoto, sígalo usted a través de sus redes sociales. Bien interesante siempre todo lo que él